vamos a trabajar un ejercicio de estadística, ¿ya? Vamos a tratar de completar toda la tabla de frecuencias para que más o menos sepan qué significa cada uno de los datos, ¿ok? Y que después podamos extraer más de alguna información y lo ideal es que algunas conclusiones estadísticas, ¿ya? Dice aquí cantidad de hermanos, porque en general la estadística, chiquillos, está basada en darle respuesta a algo. Generalmente son estudios estadísticos los que a ti te dicen, no sé, cuando tú ves el CADEM o un sinfín de estudios estadísticos, ya, básicamente están basados en el hecho de que nosotros podemos entregar alguna respuesta una vez que uno interprete los datos. Entonces, para entregar una respuesta necesitas una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Yo, por ejemplo, me paré en la calle y dije, le voy a preguntar a 50 personas, ¿cuántos hermanos tienes? Esa es la pregunta. Y quiero saber cómo me va. Entonces, por ejemplo, pero 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hice la encuesta, yo la anoté en un cuadernito y me di cuenta de que me respondían entre 0 y 4. Nadie me respondió que tenía más de 4 hermanos. Entonces yo armé mi tabla de frecuencia del 0 al 4. Pero tiene que ver porque esas fueron las respuestas que me entregaron. ¿Qué significa la F minúscula? La F minúscula significa la frecuencia absoluta. ¿Qué es eso? Es básicamente las personas que te respondieron dicho dato. O sea, 7 personas me dijeron que no tenían hermanos, 23 personas me dijeron que tenían un hermano, 12 personas me dijeron que tenían dos, 13 3 y 5, o sea, 13 3 3 3 5 4. ¿Se entiende? Ya. Como yo ya sé desde antemano que son 50 porque yo hice la encuesta, y como yo hice la encuesta, yo fui el que decidió decir, voy a contestar 50 personas. Pero, por ejemplo, si tú no cacháis quién hizo la encuesta, tenéis que contar de aquí hacia abajo. Y fíjate que al contar te dieron 50. Entonces, tú aquí abajito pones que tu n es 50. O sea, eso significa que la cantidad total de datos es 50. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa la F mayúscula? La frecuencia absoluta acumulada. O sea, que lo que tú vas haciendo con estos datos es que los vas acumulando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Chiquillos, este siempre se mantiene. Mira, esto es súper fácil. Si él es 7, él siempre va a ser 7. Si él fuese 1000, él es 1000. Si él es 80, él es 80. El primero siempre se va a mantener. Pero como tú vas acumulando datos, lo que vas es sumando con el dato que viene. Entonces, por ejemplo, a 7 tú le vas a sumar el 23 y te va a dar 30. ¿Te fijas que voy acumulando? Al 30 yo le voy a sumar el 12 y me va a dar 42. Al 42 le voy a sumar el 3 y me da 45. Y al 45 le voy a sumar el 5 y me da 50. Voy acumulando con el dato que está acá. Ahora, este valor con ese valor siempre tienen que ser los mismos. ¿Por qué? Porque si vas acumulando los datos, en algún momento ya los vas a tener todos. ¿Cierto? Entonces tiene que el total, con ese total, se tiene que corroborar. Ahora, ¿hay diferencias en lo que tú vas a responder? Sí. Por ejemplo, si yo voy a tomar esta casilla, no sé, pues tomemos por ejemplo acá, este 2 de aquí. Si yo voy a responder respecto a la frecuencia, yo podría decir que 12 personas tuvieron dos hermanos. 12 personas tuvieron dos hermanos. Pero si yo ahora en vez de trabajar con la frecuencia, voy a trabajar con la F mayúscula, que sería la frecuencia absoluta acumulada, ya no significa que 42 personas tienen dos hermanos. No, porque vas acumulando los datos y hasta aquí sería la acumulación desde el 0 hasta el 2. O sea que si tú vas a decir este 42 en la frecuencia absoluta acumulada, tendrías que decir 42 personas tienen entre 0 hermanos y dos hermanos. ¿Ok? A eso se refiere. O sea que, por ejemplo, si yo voy a tomar esta casilla que voy a marcar aquí, yo podría decir que 23 personas tienen un hermano, sí, pero si voy a tomar el 30, 30 personas o no tienen hermano o tienen un hermano. Esa es la diferencia entre tomar la frecuencia y la frecuencia absoluta acumulada. FR, la frecuencia relativa, básicamente te está diciendo que tomes este dato y lo escribas en decimal o en fracción. ¿Cómo se hace eso? Lo único que tú tienes que hacer es repetir este dato y dividirlo en el total. O sea, por ejemplo, todos van a estar en fracción y todos van a ser divisibles por 50 porque a todos los vas a dividir en el total.
¿Qué es lo que vas a dividir? El dato que tiene la F minúscula, porque mira, dice frecuencia relativa, frecuencia absoluta relativa, F minúscula. Eso significa que este sería 7 de 50, este sería 23 de 50, 12 de 50, 3 de 50 y 5 de 50, ¿ok? Por lo general pueden darte otros datos. Yo elegí el 50 para hacerlo más fácil. Si tú esto lo pasas a decimal, esto es 0,14, esto es 0,46, esto es 0,24, esto es 0,06 y esto es 0,1. Ojo, si tú los sumas todos, te tiene que dar 1. Ojo con ese detalle, o sea, si yo sumo S más S más S más S más S, te tiene que dar 1. ¿Puede que en algún momento no te dé 1? Sí. Por ejemplo, con un valor cerrado como N te va a dar 50 y te van a dar valores súper específicos, pero por ejemplo, si tú encuestas a 137 personas, te podrían dar decimales como muy largos y lo que tú haces es aproximar. Entonces a lo mejor aquí, no sé, pues puede que te dé 0,998 o 0,98 y ahí, o incluso te puedes pasar dependiendo cómo aproxime y te dé 1,001. Entonces, ese es un error estimado, entonces ese es un error, pero que puede darse y que no lo voy a tocar en este tema porque es una materia que no va a entrar en la PTU, pero existe ese error de estimación, ¿ya? Por si acaso, no te asustes si te pasa, no puede pasar, ¿ok? Ahora, la frecuencia relativa acumulada o frecuencia absoluta acumulada relativa. ¿Cómo se hace? Es igual que la anterior. Aquí tenéis dos formas de hacerlo, pero es igual que la anterior. Puedes, por ejemplo, derechamente tú dices, voy a partir todo en el total, que es 50 porque es la frecuencia relativa, o sea, puedes dividir cada dato en 50, pero aquí yo dividí estos valores de acá, el 7, el 23, el 12, el 3, el 0,5, entonces aquí tú tendrías que dividir estos de acá, o sea, el 7, el 30, el 42, ¿te fijas que lo que estoy usando ahora son derechamente los valores que están en F mayúscula? Ya, esa es una forma de hacerlo. Y después haces la división tal cual. Pero también hay otra. Como esta es la frecuencia absoluta relativa acumulada, es como que estuvieses acumulando frecuencias relativas. O sea, por ejemplo, si él es 0,14, él es 0,14. Y después sería 0,14 más 0,46, lo vas a poner aquí. Después 0,46, ¿se entiende, no? En vez de hacer esa división, tú lo puedes hacer de otra manera. Mira, voy a hacerlo con la división primero. Esto te va a dar 0,14. Esto te va a dar 0,60 o 0,6. Esto que está acá te va a dar 0,84. Esto te va a dar 0,90 y esto te va a dar 1. Eso es haciendo la división. Pero mira, si yo a 0,14 le sumo 0,46, ¿te da 0,60? Sí. A 0,60 le sumo 0,24, ¿te da 0,84? Por supuesto. 0,84 con 0,06, 0,90. Y 0,90 con 0,1, 1. ¿Funciona? Sí, e incluso funciona con la fracción. Mira, 7 de 50 le sumas 23 de 50, 30 de 50. 30 le suman 12, 42 de 50. O sea, ¿sigue funcionando? Sí. Tú decides cuál te sale más fácil. En realidad, a mí no depende mucho del ejercicio lo que tú vas a usar. Muchas informaciones no vas a obtener de esto con la frecuencia relativa. Se dan como respuestas estadísticas, pero son súper fome. Así como, ¿cuál es la frecuencia relativa de esto? Te van a preguntar en la PTU. No te van a dar mucha más información. Las preguntas como en la PTU que te podrían preguntar con respecto a análisis estadístico están aquí o acá. Acá lo más te van a decir que cuál es la frecuencia relativa, ¿ya? ¿Por qué acá? Porque estos son los porcentajes. ¿Cómo calcular el porcentaje? Lo único que tú tienes que hacer es multiplicar por 100 estos valores. Nada más que eso. Entonces, mira, si yo multiplico por 100 estos valores, el porcentaje de 0,14 sería 14%, después 46%, 24%, 6%, y 10%. Y adivina cuánto tiene que sumar esto. Obviamente, el 100%. ¿Qué pasará con la frecuencia relativa porcentual acumulada? Nombre largo. Lo mismo que acá, pues tenéis cualquier opción. Por ejemplo, multiplicáis por 100 ese que está acá, o sea, ese que está acá por 100, 14, 60, 84, 90 y 100. O dice, si él es 14, él es 14,
A 14 le sumo 43, te da 60. A 60 le sumas 24, te da 84. O dices, este lo multiplico por 100. Tú decides cuál vas a usar. Pero al final, fíjate, se corrobora, se corrobora, se corrobora. Por ejemplo, busquemos algún análisis estadístico con porcentaje. Me voy a buscar en esta línea. Vamos a trabajar toda esta línea, completa, así. Todo esto lo vamos a trabajar completo. Y vamos a extraer información. Cuando tú hablas de la frecuencia, hablas del valor en específico, de lo que contestaron las personas en específico. O sea, 3 personas tuvieron 3 hermanos. Pero cuando tú hablas de la frecuencia absoluta acumulada, cambia. Tú aquí podrías decir que 45 personas tuvieron entre 0 a 3 hermanos. ¿Te fijáis la diferencia? O sea que el 6% de los encuestados tenía 3 hermanos, sin embargo el 90% de los encuestados tuvo entre 0 y 3 hermanos. ¿Ok? Y de aquí es donde sale toda la teoría de cuál es la moda media, mediana, que también podemos calcularla dentro de esto, pero si no el video me va a salir muy largo. Entonces para el próximo video vamos a trabajar sobre moda media, mediana, e incluso también viene todo lo que son cuartiles, deciles y todo eso, ¿vale? Chiquillos, que estén muy bien, recuerden suscribirse al canal, compártanlo, porque mientras más seamos mucho mejor. Chao.